¿Cómo está compuesto un carbohidrato? ¿Dónde está nuestra delegada? Ya se fue. ¿Dónde está? Digestión y absorción. Bien, ¿qué tenemos ahí? Su compañero me está diciendo que los carbohidratos son ¿qué? Son azúcares, ya pues, pero ahí está. ¿Pero qué más? Usted es un estudiante de medicina. Tiene que tener una descripción más completa, ¿no es cierto? Un estudiante de medicina no es un estudiante de arquitectura. Él tiene otra visión, ¿no es cierto? ¿De qué otra manera lo podrías definir? Los carbohidratos son compuestos constituidos por le pregunta a su compañero, como le preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿verdad? ¿Qué son carbohidratos? Vamos a tener que un poquito hacer esfuerzo y vamos a pasar de lo que del tema de vitamina, vamos a pasar a otro tema diferente que es carbohidratos. Bien, a ver. Carbohidratos, su nombre lo está diciendo, que son sustancias orgánicas que están compuestos de carbón, hidrógeno, oxígeno. Nada más. ¿Qué más tienen los carbohidratos? A ver, en el desayuno, ¿qué tomaba? ¿Mi cuáquer? Correcto. ¿El cuáquer tenía leche? Sí. ¿Acompañé con pan? Sí. Ah, ¿el pan que tenía? ¿Mermelada? Sí. Ah, todo eso es carbohidrato. Todo eso es carbohidrato. Pero químicamente, ¿sé lo que estoy comiendo? Claro que sí sé, debo saber lo que están comiendo. ¿Por qué lo digo? A ver, lo que hemos comido, ¿qué cosa es? Grandes macromoléculas. El pan que he comido es gran macromoléculas. Mi organismo no lo va a absorber, no lo absorbe. ¿Por qué? Porque nosotros absorbemos en moléculas pequeñas. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces nosotros, ¿qué tenemos en nuestro tracto digestivo? Dos sucesos, uno químico y uno enzimático, uno físico y uno químico. ¿El físico cuál es? La masticación. ¿Por qué tenemos nosotros la cavidad bucal? Masticación. ¿Para qué? Para triturar. ¿Por qué tenemos que triturar? Porque la forma en que ingerimos los alimentos no las podemos absorber. ¿Y qué más tenemos para garantizar una absorción? Una maquinaria enzimática. ¿Qué quiere decir? Que en todo nuestro tracto digestivo va a haber sucesos metabólicos catalizados por enzimas que van a degradar estas grandes macromoléculas en moléculas absorbibles. ¿Y cuáles son las moléculas absorbibles? Los monosacáridos. Eso es lo que hoy día vamos a hablar. Vamos a hablar de carbohidratos y del proceso de digestión y de absorción. Si yo no sé qué cosa es el pan, si yo no sé qué cosa es el azúcar, no voy a poder interpretar cuando estos alimentos no puedan absorberse, porque no voy a poder identificar qué pasó, dónde está el problema, para poder actuar. Entonces ahí va dirigido. Rápidamente voy a hacer una revisión de lo que acabo de preguntarle a su compañero, que son carbohidratos. Y luego entramos al proceso mismo de digestión y de absorción. ¿Está bien? Porque no puedo hacer metabolismo
si antes no hablamos de digestión y absorción de carbohidratos. ¿Sí? Vamos a empezar. A ver. ¿Comemos esto en el desayuno? Sí. ¿Esto lo podemos absorber? No. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Miren, son los nutrientes más abundantes, más difundidos en la naturaleza. Son responsables de atender las mayores necesidades calóricas de los seres vivos. Ustedes, muchachos, les estoy diciendo, viene un asistente y les hace la misma pregunta que yo les acabo de decir. Ustedes deben estar preparados, porque ya están en un nivel de la carrera que pueden hablar en estos términos, pueden hablar, deben hablar en estos términos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el carbohidrato más difundido e importante para el metabolismo humano es la glucosa. ¿Dónde no está la glucosa? ¿Verdad? Todos los días comemos glucosa. Muy bien. El almidón. ¿Y la glucosa qué cosa es? Almidón. ¿Verdad? Y el almidón y todos los otros carbohidratos que ingerimos en la dieta se transforman en glucosa antes de ser metabolizados. ¿Vieron? Ok. ¿Y químicamente qué cosas son? ¿Vieron? Yo le pregunto a uno de ustedes, químicamente qué cosas son. Polialcoholes, con un grupo aldehídico cetona, diferenciándose por lo tanto en aldosas y cetosas. Esto es química. Yo les voy a volver a explicar sus conocimientos de química, no tiene sentido volver a repetir, pero sí ahora ustedes los van a aplicar, los tenemos que aplicar a este nivel, porque vamos a hablar de alteraciones. A ver, vamos a ver. Son componentes estructurales de muchos organismos, incluyendo bacterias y algas. Bueno, acá está. ¿Qué les he dicho? Estos alimentos, ¿los podemos digerir? No. Hay que hacer el proceso de digestión. ¿Y cuál es el proceso de digestión? El proceso de masticación y el proceso enzimático. ¿Qué pasa? Que las grandes macromoléculas de la dieta son desdobladas en la trituración y la acción enzimática son desdobladas hasta un estado que van a ser absorbidas. ¿Qué he comido en el desayuno? A ver, he comido un pan. He tomado leche, he tomado azúcar. Eso he comido, pues, y aquí está. He comido maltosa. Ahí está, en el pancito he comido maltosa. ¿Y qué cosa es maltosa? Ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? 2 moléculas de glucosa. He tomado leche, sí, acá está la leche. ¿Y qué cosa es la leche? Una glucosa y una lactosa. He comido azúcar, sí. ¿Y qué cosa es la sacarosa? Una glucosa y una fructosa. Químicamente sí sé, lo deben saber, lo debemos saber. Estamos comiendo, pero no sabemos qué estamos comiendo. Ahí está. Comemos polisacáridos, todos los días comemos polisacáridos. Nuestra dieta no deja de haber polisacáridos. A ver, ¿qué cosas son entonces polisacáridos? Azúcares formados por la unión de 2 monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Vamos a ver. ¿Qué disacáridos conocemos? La sacarosa, la lactosa, la maltosa. ¿Está? Importante que tengo que decir, la lactosa y la maltosa tienen poder reductor. No así la sacarosa, debido a que el enlace compromete ambos radicales reductores, el aldehído de la glucosa y la acetona de la fructosa. Eso es importante. La práctica que vamos a tener esta semana va a ir sobre eso, ¿no? ¿Quiénes son azúcares reductores y quiénes no? Muy bien. Esto
estos disacáridos están ampliamente distribuidos en la naturaleza? Sí. No. Yo como una manzanita, yo como un plátano, yo como una fresa. Ahí están los carbohidratos. Bien. Y como oligo y polisacáridos son más complejos, de 3 a 12 monosacáridos, y los poli, que tienen muchos más monosacáridos. Dependiendo de su composición, son monopolisacáridos, solamente tienen carbohidratos. Heteropolisacáridos tienen varios monosacáridos, por ejemplo, glucosa, aminoglucanos. ¿No? Polisacáridos, ¿como quién? Le pregunto yo, a ver. Simbrita, ¿conoce usted el almidón? ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Silete. ¿Qué cosa es? Fuerte, fuerte. No te escucho. Está contenido como en la papa. ¿Está contenido en la papa? Así, alumnos de medicina, ustedes, miren, ¿cómo les puedo decir? Las palabras que yo les diga es con la mejor intención de corregir aquellos errores que estamos cometiendo. Y segundo, comenzar a expresarnos de una manera correcta de acuerdo al nivel que yo estoy. Yo pregunto a uno de ustedes, no a ella, a cualquiera de ustedes, y mi impresión, de acuerdo a su respuesta, yo voy a decir, este sí es buen alumno, este sí sabe, este sí ha estudiado. ¿Sí? Entonces, cuidemos eso. Cuando nosotros hablemos, nos pregunten, participemos, etcétera, etcétera, con mucha información, con mucho conocimiento. A ver, cuando a mí me preguntan, ¿qué cosa es el almidón? El almidón es un polisacárido. Muy bien. ¿Y cómo está constituido el almidón? Está constituido ¿de qué? De muchas glucosas. De muchas glucosas. ¿Y qué les he enseñado yo? Comparen las cosas, relaciónenlas. Y hoy en adelante, cuando les hablen de almidón, ustedes hagan la siguiente relación. El almidón es el árbol que está acá abajo en el jardín. ¿Qué tiene el árbol? Muchas ramas. Y mientras más frondoso sea el árbol, ¿no es cierto?, más almidón tiene. ¿Y qué cosas son esas ramas? Esas ramas son glucosas que se han unido. ¿Y cómo se han unido? Por enlaces. ¿Y qué tipos de enlaces? Hay unas ramas principales y hay unas ramas laterales que me están dando la frondosidad del árbol. Eso es el almidón. El almidón no es otra cosa que un compuesto formado de amilosa y de amilopeptina. ¿Y qué cosa es amilosa? Uniones glucosídicas alfa-1,4 de glucosa. ¿Y qué cosa es la amilopeptina? Uniones glucosídicas alfa-1,4 y alfa-1,6. Expresarse así no es diferente. ¿No están viendo la diferencia? Claro. Pero ¿cómo voy a hablar yo así cuando tenga la suficiente solidez del conocimiento? Porque si yo no conozco y no lo sé, no me va a poder salir expresarme así. Una vez más les digo, los exhorto, es el momento de aprender, porque después van a tener que aplicar, ¿sí? Después van a tener que aplicar. Yo voy a cerrar la puerta porque no es posible. Entran y salen y llegan son las 9 de la mañana. Señor, cierre la puerta, por favor. Señorita, está abierta, ¿no? Y el ventilador, cierre ahí la puerta. No es posible. Un alumno responsable, acá la clase empieza a las 8. Yo también me podría quedar en mi casa hasta las 9, ¿verdad?
y venir a las 9:10 acá también. No, igual, ¿verdad? Pero no puedes. Eso se llama responsabilidad y disciplina y respeto, ¿verdad? No puedes, no puede ser. Voy a hacer lo que están haciendo los otros laboratorios. Cierra la puerta, nadie sale y nadie entra. Se acabó. Pero no, pues, yo no los puedo tratar así. Ustedes son gente responsable y que sabe su obligación. Ya les he dicho, ¿cuál es su obligación? Estudiar. Entonces, pues, ven a estudiar. Bueno, ya, no me cierran la puerta. Sigamos, vamos a leer. ¿Qué dice? Que el almidón está formado de cadenas de glucosa unidas por enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Ah, ¿y eso qué cosa es? Estoy segura que sí lo sabe. Lo vamos a repetir, porque no puedo avanzar si no sé o no recuerdo eso. A ver, es la fuente más importante de carbohidratos de la alimentación. Muy bien. Está constituido del 15 al 20% de amilosa. ¿Y qué cosa es amilosa? Estructura helicoidal no ramificada y un 80-85 por amilopectina. Ah, ¿y qué es amilopectina? Cadenas ramificadas de 24 a 30 residuos de glucosa unidas por enlace alfa 1,4 y un alfa 1,6. Listo, ya sé qué cosa es el almidón. Yo he comido en el desayuno mi pan. Ya pues, ya sé qué cosa he comido. En el almuerzo voy a comer mi tallarín. Ya yo sé que estoy comiendo con el tallarín. ¿Verdad? Muy bien. Pero también voy a comer carne. Y es muy parecido. Pero ya no se llama almidón, se llama glucógeno. ¿Sí? Entonces el glucógeno es de origen animal. El almidón de origen vegetal. ¿Correcto? Eso ya lo sabemos. Bien. Entonces, el glucógeno es una estructura bastante similar, ¿no? Pero de origen animal. Acá está. Estoy comiendo en el pan, en el arroz, en las pastas. Estoy comiendo carbohidratos complejos y ahora viene la pregunta, ¿cómo los voy a absorber? ¿Cómo los voy a metabolizar? A ver. Vamos a hablar de celulosa. O acá, a ver. Estructura de los polisacáridos. La celulosa es un carbohidrato, sí. Constituyente de los vegetales, sí. Ah, muy bien. ¿Y qué cosa tiene? También tiene glucosas, pero esta no es digerible por el hombre, pero sí por los animales herbívoros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos falta una enzima que degrada estas uniones beta que tiene la celulosa. El glucógeno, ya les dije, está de origen animal. La lignina, ¿qué cosa es? Es un constituyente de los vegetales, ¿no? Pero es más que carbohidrato, es un alcohol. Bien. Y como heteropolisacáridos, porque todos estos tienen glucosa, pero hay otros carbohidratos que además de glucosa, ¿qué tienen? Otros carbohidratos. Como vamos a ver, nosotros vamos a hablar en una de las clases sobre agar, vamos a hablar de goma, vamos a hablar de celulosa, vamos a hablar de pectina. Todos ellos están incluidos como carbohidratos. Bien. Y aquí están la celulosa, la inulina, la quitina, los mucopolisacáridos. Muy bien. La fibra, que les decía, no. ¿Dónde está la fibra? En estos alimentos. Oye, vamos a hacer una clase especial de fibra, pero les voy adelantando. Oye, tú eres estudiante de medicina, ¿sabes que tu familiar está muy estreñido? Tiene que evacuar su intestino. ¿Qué debe comer? Ahí está. Dile que se coma una manzana con cáscara y todo. Ahí está el carbohidrato celulosa que le va a permitir evacuar el intestino. Entonces tenemos una clase de celulosa que ya la vamos a hacer, ¿sí?
Pero tengo que saber qué cosa es, pues. Primero tengo que saber química. Muy bien, vamos a hablar de digestión. El proceso de digestión tiene lugar boca y la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué necesitamos? Enzimas. Ahí está. Generalmente comemos pocos monosacáridos, por lo que se necesita es endoglucosidasas y disacaridasas. ¿Y qué hacen? Sirven para atacar los polioligosacáridos y los disacáridos. A ver, acá está. Tenemos nosotros la cavidad bucal y tenemos el intestino. Nosotros en el tracto digestivo tenemos una gradiente enzimática. ¿Cómo así? Las enzimas que van a hacer el desdoblamiento enzimático de estas sustancias químicas están ubicadas en la cavidad bucal a través de la saliva o por otras enzimas de tipo pancreático. ¿Qué hacen estas enzimas, tanto de la boca como del intestino? Degradan esta gran macromolécula que es el almidón, el pan, en pequeñas moléculas que se llaman monosacáridos. ¿Sí? Ese es el proceso de digestión. Entonces voy a repetir. El 5% de la degradación de los carbohidratos se realiza por la saliva a través de una enzima amilasa salivar. ¿Qué hace? Degrada este pan que hemos tomado en el desayuno, el almidón que hemos comido. ¿Y qué está rompiendo? Está rompiendo esa gran macromolécula ¿en qué? En moléculas más pequeñas, llamadas maltosa, maltodriosa y dextrinas. Pero aún así no se puede absorber. Tiene que llegar hasta monosacáridos. Por lo tanto, nuestro organismo requiere de otras enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Las enzimas segregadas por el páncreas. Y esas enzimas se llaman amilasas pancreáticas. ¿Qué hacen? A estos maltosa, maltodriosa, dextrinas, las sigue degradando. ¿Hasta qué? Hasta glucosa. Eso se llama digestión. Degradar las grandes macromoléculas hasta moléculas absorbibles. Ah, qué bien. Vamos a ver. ¿Cómo así? Durante la masticación actúa la alfa-amilasa de las glándulas salivares. ¿Qué hace? Rompe el almidón en los enlaces alfa-1,4. Los humanos no tenemos la beta-1,4 glucosidasa que rompe la celulosa, ya lo dije. Sí la poseen, ¿no?, los herbívoros, ¿no? Muy bien. Como nuestra amilopeptina contiene enlaces alfa-1,6, como resultado tenemos maltosa, isomaltosa y la digestión se detiene en el estómago. Pero se preguntarán ustedes, bueno, de la boca se ha ido al intestino, ¿y qué pasó con el estómago? No hay función hidrolítica en el estómago. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido que las enzimas tienen un pH óptimo. En este caso, el pH del estómago no favorece la enzima para degradar el almidón, porque no trabaja en pH ácido. Entonces en el estómago no pasa nada. ¿Está bien? Muy bien. Entonces de la boca, el siguiente paso hidrolítico es intestino. Y acá está. Entonces, ¿qué tenemos? Que la amilasa que rompe en los enlaces alfa-1,4, el enlace glucosídico. Este es un disacárido. ¿Qué estamos rompiendo? El enlace glucosídico. Está. Y cuando sufre la amilosa, ¿qué liberamos? Monosacáridos. Monosacáridos. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Para aquellos alumnos que todavía no fijan la estructura del almidón. ¿Qué cosa es el almidón? Largas cadenas, ¿no les he dicho? Las ramas del árbol. Largas ramas del árbol
¿Qué tiene? Glucosa unidas por enlace alfa 1,4. Muy bien. Pero también esas ramas largas tienen otras ramas más pequeñas, laterales. Y también son glucosa, pero los enlaces son alfa 1,6. Entonces, eso es lo que tengo acá. Alfa 1,4 y acá el carbón 1 con el carbón 4. Por eso se llama alfa 1,4. Pero también tengo otra unión acá, alfa 1,4 con alfa 1,4 con alfa 1,6. Y este se enlace alfa 1,6. ¿Verdad? Química. ¿Verdad? Es química. Eso es el almidón. Muy bien. ¿Qué hace estas enzimas? Rompen estas uniones glucosídicas, las van a romper. ¿Por qué? Porque van a liberar estas moléculas de glucosa. A ver, digestión por amilasa. Acá, ¿qué tengo? Almidón. Toda esta estructura en naranja, cadenas alfa 1,4. Miren, todas estas cadenas alfa 1,4. Y una cadena alfa 1,6. Este es una 1,6. ¿Qué hace estas enzimas? Rompen. Si rompe acá, ¿qué libera? Una glucosa. Si rompe acá, ¿qué libera? 2 carbohidratos o 2 glucosas, maltosa. Si libera acá, 3 maltotriosa. Pero no puede romper en un enlace alfa 1,6 y eso se llama dextrinas. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Entonces, estas enzimas van a romper la estructura del árbol que les he dicho, del almidón, y lo van a romper. Pueden liberar una sola glucosa, pueden liberar 2 maltosa, pueden liberar 3 maltotriosa, acá hay 3, pero no pueden romper el enlace alfa 1,6 y eso se llama dextrinas. ¿Pero qué sucede? ¿Yo absorbo glucosa? Sí, porque es monosacárido, pero la maltosa, que es disacárido, la maltotriosa, que es trisacárido, la dextrina, que tiene muchos monosacáridos, ¿las puedo absorber? No. Entonces, continúa el poder hidrolítico. Y acá está. Entonces, los productos de la digestión del almidón, ¿cuáles son? Maltosa, maltotriosa, dextrinas. Tienen que continuar su degradación. ¿Y quién va a hacer esa degradación? Otras enzimas. Acá está. Acá está. El almidón que hemos comido, la amilasa, ¿qué ha hecho? Ha liberado maltosa, maltotriosa y dextrinas. Pero no pueden ser absorbidas, no pueden pasar a la sangre. ¿Por qué? Porque no hay un transporte para las moléculas, grandes moléculas. Entonces, estos carbohidratos tienen que seguir degradándose. A ver, y acá están. La digestión de carbohidratos en la superficie de las células intestinales. Quiere decir que en el brush border de las células intestinales hay otras enzimas que van a terminar con romper estos carbohidratos. ¿Cuáles son esas otras enzimas? Acá están. Entonces, enzimas adheridas al borde del cepillo de los enterocitos. Vamos a ver. Maltasa. ¿A quién degrada? A la maltosa. ¿Y la maltosa qué cosa es? Glucosas unidos por alfa 1,4. Sacarasa. ¿A quién degrada? A la sacarosa. ¿En qué? En fructosa y glucosa. La isomaltasa. ¿A quién ataca? A la isomaltosa, a la dextrina. ¿Y en qué? En glucosas. La lactasa es una beta-galactosidasa que rompe los enlaces. ¿En qué? En glucosa y galactosa. La trealasa es una enzima que rompe la trealosa hasta glucosa. ¿Vieron? Entonces, el proceso hidrolítico continúa en la misma célula intestinal. ¿Y qué hemos logrado? Que todo sea monosacárido.
Miren, nosotros hemos comido el desayuno, el lumen intestinal, ¿qué hay? El almidón que hemos comido, la leche que hemos tomado y el azúcar que hemos comido. Esto es el lumen intestinal. ¿Cómo van a pasar al torrente sanguíneo? No pueden pasar. Se necesitan las enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? El almidón necesita la amilasa. ¿Qué hace la amilasa? Rompe maltosa, maltotriosa de dextrinas. Pero tampoco pueden ser absorbidas. Miren, acá se quedaron. Entonces necesitamos las glucosidasas que van a romper estos carbohidratos hasta glucosa. ¿Qué pasa con la lactosa? En el lumen intestinal no pasa nada. ¿Por qué? Porque la enzima que la degrada está en la misma superficie de la célula intestinal. ¿Quién es la lactasa? ¿Qué hace la lactasa? Degrada la lactosa hasta glucosa y galactosa. ¿Qué pasa con la sacarosa? No pasa nada en la luz intestinal. ¿Dónde se degrada? En la misma célula intestinal, por la acción de la sacarasa. ¿Qué hace la sacarasa? Rompe la sacarosa en glucosa y fructosa. ¿Hemos llegado a monosacáridos? Sí. Ahora sí todos son monosacáridos y podemos absorberlos. Vamos a hacer nuestro resumen. Digestión y absorción de los carbohidratos. Los carbohidratos de la dieta los comemos como almidón, como disacáridos o como monosacáridos. Tenemos que degradarlos hasta ¿qué? Hasta monosacáridos. Para llegar hasta monosacáridos tiene que haber un sistema enzimático que degrada el almidón, por ejemplo, por acción de las enzimas tanto de la boca como de la luz intestinal, del lumen intestinal. ¿En qué? En maltosa, isomaltosa, ¿verdad? Y van a actuar sus enzimas, maltasa, isomaltasa. ¿En qué? En glucosa. Los disacáridos, como lactosa, como sacarosa, ¿quién rompe? La lactasa o la sacarasa. ¿En qué? En glucosa, galactosa, fructosa. Y los monosacáridos, no hay problema, glucosa, no hay problema. Todos hemos llegado hasta monosacáridos. Es la manera en que nosotros podemos absorberlos. Eso se llama ¿qué? Digestión. Pero ahora estamos hablando de digestión y de absorción. A ver, vamos a hablar. Mecanismos moleculares que intervienen en el transporte de la glucosa. Ustedes están listos para dar mañana examen. Por lo tanto, esto ya lo saben. Lo voy a repetir solamente porque es una aplicación de la teoría que el doctor Vidal les debe haber hecho. A ver, el transporte de la glucosa a través de la membrana plasmática de las células de mamíferos presenta uno de los eventos más importantes, ¿cuál es? Absorberlos. ¿Y cómo los vamos a absorber? El ingreso, miren, el ingreso de glucosa se realiza mediante dos tipos de acarreadores. ¿Cuáles son? Los transportadores de glucosa asociados al sodio se llaman SGLT. Transportadores, ahí dice, las siglas lo dicen, transportadores de glucosa asociados al sodio. Y los sistemas facilitadores de transporte de glucosa, llamados los GLUT. Ahí está. Entonces son dos mecanismos que pueden ingresar la glucosa a la célula. Vamos a hablar. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El doctor ya les debe haber dicho, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la estructura del transporte SGLT. ¿Qué cosa es? ¿No? Presenta 14 cruces, miren cómo cruza, 14 cruces transmembranales. ¿De qué? Estos son aminoácidos.
que están en la misma superficie de la célula intestinal. Muy bien. Entonces, si son aminoácidos o proteínas, ¿qué cosa tienen? Los sitios carboxilo, amino terminal, se encuentran del lado extracelular. En el asa que conecta los segmentos membranales 6 y 7 se encuentra un ciclo de glicosilación. Acá está la glicosilación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Estos transportadores transmembranales, ¿no? Que van a hacer ¿qué? Captar la glucosa y la van a ingresar a la célula. Entonces, ¿y qué son los GLUTs? Igualito, también son proteínas transmembranales. En antes dijimos 14, los GLUTs 12, pero cada día se van descubriendo más porque su mecanismo se va conociendo mejor. A ver, vamos a hablar de los GLUTs. Se componen de 12 regiones transmembranales conectadas por lazos hidrofílicos, ¿no? Las terminaciones amino y carboxilo se encuentran en la parte citoplasmática y presentan una serie de aminoácidos muy conservados, sobre todo los transportadores de glucosa y glicina. Bueno, esta es la estructura. ¿Qué hacen estos transportadores? Dos. El sistema de transporte, vamos a ver, sistema cotransporte dependiente del sodio ATP. Vamos a hablar de ese transportador. ¿Qué es? Proceso que requiere energía. Transporta glucosa en contra de su gradiente de concentración, al tiempo que el sodio es transportado a favor de su gradiente electroquímica. ¿Cómo se llama este transportador? ¿Cómo se llama? Cuando se tiene que unir a otro elemento. ¿Simpor? ¿Unipor? ¿Cómo se llama? Wow, mañana voy a tomar examen. Simpor. Entonces, si necesitamos la gradiente de sodio. Entonces, sistema transporte dependiente de sodio y energía. Se realiza por transportadores también llamados los GLUTs, que se encuentran en las membranas celulares. Bueno, acá está. Vamos a ver la absorción del monosacárido. La glucosa que ya se ha hidrolizado en el intestino, ¿cómo va a pasar al torrente sanguíneo? ¿Cómo va a pasar al torrente sanguíneo? Acá está el transportador. ¿Qué les estoy diciendo? La glucosa va a unirse a la gradiente de sodio. ¿Listo? Entonces, es un cotransporte, un sistema cotransporte, sodio-glucosa. Ingresan a la célula. Hemos dicho que el sodio tiene que salir. El sodio es extracelular. Entonces, aquí necesitamos una bomba sodio-potasio ATPasa con gasto de energía. Ahí está, con gasto de energía. Entonces, sale sodio y entra potasio. Y ahí está la glucosa. Entonces, la glucosa es liberada. Acá está la glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Vieron? Eso se llama absorción. Transporte y absorción de los monosacáridos. Bien. Entonces, los monosacáridos se absorben mediante diferentes proteínas transportadoras. Algunos con transporte activo secundario, cotransporte de sodio, hacia adentro de la célula intestinal y luego hacia la sangre y luego a la porta. Termina entonces la vena porta. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos esos sistemas enzimáticos? ¿Podemos absorber? No. ¿Y qué hace el organismo? ¿Qué hace el organismo?
Nuestro organismo es sabio. Todo aquello que no le sirve, ¿qué hace? Lo eliminamos. Entonces, como no hemos absorbido, no hemos hidrolizado los polisacáridos, nos vamos en diarrea. Y el paciente viene con el informe: doctor, yo no puedo comer carbohidratos. Como carbohidratos y estoy inmediatamente evacuando el intestino en forma de diarrea, una diarrea osmótica, porque hay diferentes tipos de diarrea. ¿Por qué? Ya ustedes saben por qué. Si no hay los sistemas enzimáticos, no se ha podido degradar el sustrato y menos absorber. Esta es la sintomatología: diarrea en paciente. Bien, sigamos. Por eso dice, los disacáridos y polisacáridos no hidrolizados que no se absorben, pasan a las heces. Bien. Y así tenemos nosotros, miren, el SGLT1, el SGTL2, el SGL3. ¿Qué tienen? Hemos dicho que son transportadores de naturaleza proteica. Tienen este número de aminoácidos. Y miren esto. El primero, el SGLT1, ¿qué tiene? Un KM de 0,3. Y ustedes saben qué cosa es KM. El 2, 1,6. El 3, 6. Todos tienen un diferente KM. Bien. Y voy a preguntar qué cosa es KM. ¿Está? ¿Qué tiene? Especificidad. Miren, ¿qué hace el SGLT? Transporta la glucosa y la galactosa. ¿En dónde está ubicado este transportador? Intestino delgado y nefrona proximal. ¿Qué absorbe? Glucosa. Absorción y reabsorción de glucosa. ¿Quién? Lo estoy diciendo: intestino delgado y nefrona proximal. El SGLT2, ¿qué carbohidrato transporta? Glucosa y galactosa. ¿Dónde está? En la nefrona proximal. Absorción y reabsorción de glucosa. El SGL3, transporte, glucosa y galactosa. Función, absorción, pero no se determina bien en qué tejido. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hablar de los GLUTs. Los GLUTs son varios. Hoy día se conocen 14 y 16 GLUTs. A ver, vamos a hablar del GLUT 1. ¿Qué transporta? Glucosa, galactosa. ¿En dónde? Eritrocito, en la barrera hematoencefálica, en la placenta de la retina. ¿Qué hace? El ingreso basal de glucosa a la célula. El GLUT2, ¿qué transporta? Glucosa, galactosa y fructosa. ¿En dónde? Células B pancreáticas, intestino delgado. Sensor de glucosa, transporte de glucosa en la membrana vasolateral del intestino y riñón. GLUT3, ¿qué transporta? Glucosa y galactosa. Cerebro, hígado, riñón. ¿Qué hace? El ingreso basal de glucosa a la célula. GLUT4, solamente glucosa. Por eso les digo, tienen especificidad. Solamente transporta glucosa. ¿Dónde? Músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. ¿Qué hace este transportador? Ingreso de glucosa. ¿Está? Estimulado por insulina. Ya estamos entrando a regulación hormonal. GLUT5, ¿qué hace? Transporte de fructosa. No muestra afinidad por la glucosa. No les digo que hay especificidad. ¿En dónde? Yeyuno, espermatozoide, riñón. ¿Qué hace? Transporte de fructosa. ¿Listo? Entonces, ¿de qué hemos hablado? Cómo absorbemos nosotros, cómo transportamos esa glucosa que está en el úmero intestinal.
producto de las acciones enzimáticas. Vamos a terminar entonces. ¿Qué hemos dicho? Que si nosotros tenemos en el lumen intestinal estos carbohidratos ya hidrolizados, galactosa, glucosa, fructosa, ¿qué tenemos? Transportadores. Acá están los transportadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la galactosa, la glucosa está utilizando la gradiente de sodio y el SGLT1. ¿Qué hace? Va a llevar la glucosa, ¿bien? Y va a salir. Sale el sodio y el potasio. Acá está. ¿Qué pasa con la fructosa? Acabo de decir, la fructosa es absorbida solamente por el GLUT5. Acá está el GLUT5. ¿A dónde lleva la fructosa? Al torrente sanguíneo. Acá está, a través del GLUT2. El GLUT2 está en el lado vasolateral, GLUT2. ¿Y qué lleva? La glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, ya les he dicho 1000 veces, usen sus esquemas para poder entender el mecanismo de acción. Ahí está lo que he dicho. Necesitamos los transportadores SGLT dependientes de sodio o los famosos GLUTs para su transporte. Bueno, esto es lo mismo para cada uno de ellos, ¿no? Realmente absorbemos más los monosacáridos. Vean, si nosotros ponemos como 100 a la glucosa, el resto, miren, se absorbe mal. ¿Quién se absorbe mejor que la glucosa? La galactosa. Y cuando ustedes vayan al hospital y hagan una alimentación enteral, parenteral, van a ver que no utilizan glucosa. ¿Qué utilizan? ¿Qué utilizan? Galactosa, porque se asegura que mejor que la glucosa se absorbe. ¿Vieron? Pero ya saben por qué. ¿A dónde van esos carbohidratos del torrente sanguíneo? Hasta un 50% de la glucosa es transformada en lactato en la pared intestinal para facilitar la gradiente. Luego debe ir al hígado a transformarse en la neoglucogénesis. La vena porta va al hígado donde se metaboliza más de todos los carbohidratos. Ya luego de aquí empezamos a hacer metabolismo, porque ya sé cómo llegó la glucosa. Recién puedo hablar de metabolismo. ¿Qué pasa si no tenemos las enzimas? Me avisan por favor la hora ya, yo me olvido, no controlo la hora. ¿Qué pasa si no tenemos las enzimas? Ya les he dicho, no absorbemos los carbohidratos. Y ustedes tienen un bonito seminario que rápidamente los voy a orientar. ¿Qué pasa? Si nosotros no tenemos esta enzima lactasa que desdobla el substrato lactosa, no se puede degradar el carbohidrato. Por lo tanto, no vamos a poder absorber. A ver, ¿cuál es lo normal? Que el substrato lactosa, que está formado de glucosa y de galactosa, la enzima lactasa que está en el intestino lo desdoble en sus dos monosacáridos. Nosotros hemos tomado leche. En este momento no tenemos ninguna sintomatología. Estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos absorbiendo la galactosa y la glucosa y la estamos pasando al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa acá? ¿No? Cuando esta enzima está presente, entonces cuando está presente la enzima acá, no hay problema, estamos absorbiendo la glucosa y la galactosa. Nuestro intestino no hay ninguna presión osmótica que me jale agua y que me mande al baño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el carbohidrato se está absorbiendo. Muy bien. Vamos a ver que si no hay la enzima,
si no hay la enzima, ¿se puede desdoblar el carbohidrato? No. ¿Y qué pasa con el carbohidrato? Se fermenta. ¿Y quién lo fermenta? A ver, el joven que ha ingresado, si ha ingresado para escuchar, no hable, por favor, interrumpe usted. Repito, ¿qué pasa si la enzima no está presente? Si la enzima no está presente, va a actuar la lactasa bacteriana y va a desdoblar el carbohidrato. ¿En qué? En ácidos grasos, en ácido láctico. Va a jalar agua, va a haber anhídrido carbónico, va a haber metano, va a haber hidrógeno. Y entonces ustedes que van a recibir la queja del paciente: doctor, yo no puedo tomar leche, tomo leche y tengo una distensión abdominal, tengo ruidos hidroaéreos, ¿no? Y termino en el baño evacuando el intestino, me arde la mucosa rectal. ¿Por qué le arde la mucosa rectal? Porque la fermentación bacteriana ha llegado hasta ácido láctico. El ácido láctico es ácido, está alterando la mucosa anal, y esa es la queja que tiene el paciente. Ustedes como médicos lo están entendiendo y lo están interpretando, toda esa sintomatología que tiene el paciente, producto de qué? De la fermentación bacteriana, ¿sí? Entonces, en su seminario, el profesor que les va a hacer el seminario les va a decir el comportamiento que tenemos que hacer con ese pacientito para que ya no tome pues el sustrato, si no puede degradar el sustrato, ya no puede seguir tomando, ¿verdad? Bueno, yo no estoy en el seminario, pero en ese sentido tiene que ir. ¿Cuál es la conducta del médico ante este evento que metabólicamente no se produce? A ver, sigamos entonces. La fermentación bacteriana produce ¿qué? Ácidos grasos, ácido láctico, metano, anhídrido carbónico, y como acá hay una gran concentración del carbohidrato, produce una presión osmótica que jala agua, y cuando jala el agua, la diarrea de tipo osmótica. Bien. Acá está. Entonces, lactosa es acumulada en la luz intestinal, en la que se producirá la fermentación bacteriana. La deficiencia, sea primaria o secundaria, miren, ustedes ahí en ese seminario van a hablar que la deficiencia no es solamente de origen primario, hay muchas enfermedades, por ejemplo, un linfoma, por ejemplo, una parasitosis, puede producir una deficiencia transitoria de la enzima, ¿no? Y se puede producir intolerancia. Entonces acá dice, la deficiencia primaria o secundaria causada por una enfermedad como la celíaca, que daña las vellosidades que producen la lactasa en el intestino delgado, pueden producir intolerancia. Bien. Entonces, en estos pacientitos hay que quitar pues el sustrato, todo aquello que tiene lactosa. Bien, entonces, terminamos diciendo que la intolerancia a la lactosa, que produce calambres, hinchazón del abdomen, flatulencia, diarreas, producido porque no se puede degradar el sustrato. Hay otra deficiencia, sacarasa, es otra. No se puede consumir azúcar, ya que les provoca problemas intestinales. La falta de la enzima en las vellosidades del intestino delgado provoca que la sacarosa, que sin digerir en el intestino grueso, donde es igualmente fermentada por las bacterias, produciendo pues malestar, diarreas, incluso hasta sangrado. ¿Qué hay que hacer? Una biopsia intestinal, ¿no? Para ver qué cantidad de la enzima tiene o no tiene el paciente. Hay otra deficiencia de aldolasa. Cuando no tenemos esta enzima, ¿qué eliminamos?
fructosa en las heces, y eso se llama fructosuria en la orina o fructosa en las heces. Y acá tenemos, ¿qué hemos dicho? Si el paciente come fructosa, pero no tiene la enzima fructoquinasa, vamos a ver, o no tiene la aldolasa B, no se absorbe. Ahí está. Entonces, aquí está, miren, acá está la fructosa. ¿Qué hemos dicho? Que nosotros necesitamos un transportador. Ah, ¿qué transportador necesito yo? Ah, en el enterocito necesito el GLUT5, pero no tengo GLUT5, por lo tanto yo no puedo absorber la fructosa. ¿Vieron? Ahí está. Entonces, por déficit del transportador intestinal GLUT5, que es una proteína presente en el bordo de la célula intestinal y cuya función es introducir la fructosa a la célula, no tenemos presente, por lo tanto no se absorbe, ¿no? Entonces, este transportador pendiente de la concentración de la fructosa en la luz intestinal. Esto es un poquito más complejo porque acá también no solamente depende del GLUT5, también depende del GLUT2 y del GLUT1. ¿Es lo que quiere decir? Esta absorción es más compleja, ya que interviene otro transportador no específico compartido, que es el GLUT2, presente en la base misma de la absorción. Bien. Finalmente vamos a hablar de la fibra. ¿Qué les dije? Que la fibra es otro carbohidrato que está presente en los componentes de los vegetales. ¿Para qué sirve? Para acelerar el tránsito intestinal. Eva, a ver, hay una asociación muy grande. Los estudios epidemiológicos han demostrado que cuando nosotros retenemos por mucho tiempo la materia fecal en los estreñidos, hay una relación, retención de materia fecal y cáncer colónico. ¿Por qué? Porque no estamos eliminando las sustancias cancerígenas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que nosotros tenemos que evacuar nuestro intestino diario, una vez al día. Para eso, ¿qué hay que comer? No hay que comer alimentos que nos ayuden a evacuar el intestino, y uno de ellos es la celulosa, ¿sí? Pero tampoco se puede exagerar, todo tiene que ser controlado, hay requerimiento aconsejable. ¿Por qué? Porque si esto acelera y yo comienzo a comer mucho celulosa, me voy a ir en diarreas, pues, igualitito, me voy en diarreas. Y no solamente eso, sino que la diarrea pierde electrolitos, ¿no? Se agrava más la situación. O sea, no es porque yo como más va a ser mejor, no. Todo tiene una cantidad, un requerimiento definido. A ver, ¿qué dice acá? Dice, no se ingiere la fibra, no se absorbe, pero las bacterias intestinales sí, ¿no? Entonces, el beneficio permite producir heces más grandes y blandas, ¿ves? Y evitar el cáncer de colon, ¿no? Bien. Entonces, la fibra soluble hace más lenta la evacuación del estómago, reduce la evacuación postprandial de glucosa, ¿no? Y es muy aconsejable, por ejemplo, en los diabéticos. Eso ya lo vamos a hablar en una clase especial que vamos a ver. Bien, ¿qué hora es? ¿Podemos seguir? ¿Qué hora es? Estamos en la hora. Quería empezar ya con glucólisis, metabolismo. ¿Seguimos? ¿Se cansaron? Sí. Bueno. Descanso. Ustedes dirán si seguimos. ¿Tienen clase ahorita? ¿Sí? No, díganme pues si seguimos, si no lo dejamos acá. Pero glucólisis ya también metabolismo. Como ya hemos visto cómo hemos ingerido, cómo hemos degradado, cómo hemos absorbido, ahora está listo
Para empezar, metabolismo. Glucólisis, yo sé que ustedes también han estudiado glucólisis, ¿no? Bueno, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué cosa es glucólisis? Va a decir un conjunto de reacciones químicas. Para ustedes no es un conjunto de reacciones químicas. Para ustedes es entender que sin la glucólisis no podríamos extraer energía. Y sin energía no vivimos. Así. Ahora, esta glucólisis está regulada. Y es lo más bonito, la regulación del metabolismo. Eso nos va a demandar un poquito más de tiempo explicarlo. Si estamos en la hora, tampoco quiero yo perjudicar los horarios de otros profesores. ¿Sí? Gracias. Lo vamos entonces a dejar acá para la próxima clase. Nos encontramos, vamos a practicar. No se olviden, mañana tenemos el examen. ¿No es el miércoles? El miércoles, doctora. Miércoles, ¿no? Casi me da un paro cardíaco. Tenemos el examen, pero escuchen. Casi me da un paro ahorita. Nos han dado exactamente 45 minutos para el examen. No sea tan difícil, por favor. Entonces ustedes van a tener que estar 10 minutos antes. Por favor. Va a ser a la hora del refrigerio. Para no interferir con ningún otro curso. ¿Ya? Nos vemos la próxima vez. Por favor.